Otra pregunta dice, en el fondo de la tabaquera anatómica se puede palpar, pregunta de residentado, la arteria cubital, el nervio mediano, el nervio braquial cutáneo interno, el hueso ganchoso o la arteria radial. ¿Qué se puede palpar? La arteria radial, ¿no es cierto? Se puede palpar ahí, en el fondo de la tabaquera anatómica. Un poco difícil es palparlo ahí, pero si son acuciosos, se encuentra el pulso a ese nivel, ¿ok? Entonces, en la tabaquera anatómica van a palpar a la arteria radial. Y no se olviden, también está el hueso escafoides, ¿ok? El hueso escafoides. Muy bien, vamos a hablar algo ahora de lo que es la mano, ¿no? En la mano, en realidad, preguntas, digamos, muy escondidas, muy metidas, no hacen. ¿Qué cosas deben recordar, ¿no? En la mano existen tres celdas o tres zonas en la palma de la mano. Tenemos la eminencia tenar, que está en relación con el dedo pulgar o con el primer dedo. La eminencia hipotenar, que es más pequeña, está en relación con el quinto dedo. Y la celda palmar media, que está al centro, donde van a estar los tendones flexores que van a llevar o que van a dirigirse a los dedos para la flexión, el superficial, el profundo. Van a estar los músculos interóseos y los músculos lumbricales. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a recordar en la mano? Los músculos de la eminencia tenar. Los músculos de la eminencia tenar son el flexor corto del pulgar, un hueso pequeño, un músculo pequeño, el oponente del pulgar, que está un poquito más hacia adentro, el aductor del pulgar, que es un músculo que está hacia la parte interna ya, de repente uno de los más grandes que hay en la mano, y el abductor corto del pulgar que está hacia la parte externa. ¿Ok? ¿Qué van a recordar? La eminencia tenar está inervado por el nervio, los músculos están inervados por el nervio mediano, excepto el aductor. ¿Ok? El aductor está inervado por el nervio cubital. ¿Ok? La eminencia hipotenar, en cambio, que está al lado opuesto, va a tener su abductor corto, el oponente, que es un músculo más chiquito, y el flexor corto, que van a estar inervados por el nervio cubital ya también. ¿Ok? Entonces, lo que van a recordar son estos músculos, ¿no? El flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el aductor del pulgar y el abductor corto del pulgar están dentro de la eminencia tenar. En la hipotenar tenemos el abductor corto, el oponente, el quinto dedo, y el flexor corto del quinto dedo. La característica, digamos, en la mano es que los músculos que hacen oposición, sea oponente del quinto o oponente del primer dedo, solamente están en la mano, porque la mano es la única parte del cuerpo que hace la oposición del dedo. La oposición es hacer esto, ¿no es cierto? Oponer estos dos dedos, ¿no? A esto se llama oposición. Entonces, ese movimiento está producido por los oponentes, sea del quinto dedo o del primer dedo. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 16 dice, son músculos de la eminencia tenar excepto el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor común superficial, el flexor corto del pulgar o el aductor del pulgar. ¿Cuál creen? ¿Cuál es? ¿Cuál no es? Músculo de la eminencia tenar. Acuérdense, los músculos de la eminencia tenar van al pulgar. ¿Cuál de estos no van al pulgar? A ver, el abductor corto del pulgar, ¿será o no? Sí, ¿no es cierto? El oponente del pulgar, ¿será o no? También. El flexor corto del pulgar, ¿será? También, ¿no es cierto? El aductor del pulgar, también. El flexor común superficial de los dedos, ¿será o no? No, no es cierto. Recuerden, el flexor común superficial y el flexor común profundo de los dedos están ubicados en la celda palmar media. ¿Ok? En la celda palmar media. Muy bien, la C es acá la respuesta.
Ok, entonces más o menos eso es, digamos, lo más saltante en el tema de lo que son preguntas o lo que son temas que vienen en el examen de residentado del miembro superior. Vamos a hablar ahora del miembro inferior. En el miembro inferior, a pesar de ser, digamos, tener músculos más voluminosos, eh, las estructuras que vamos a tener que priorizar no son tantas. ¿Ok? En la región, vamos a hablar primero de la región glútea. En la región glútea tenemos varias capas de músculos, ¿no? Los músculos de la región glútea están formados por el glúteo mayor, que es el músculo más prominente, que está hacia atrás, el glúteo mediano, que es el músculo que se encuentra en la parte, digamos, media, y el glúteo menor, que está en la parte más profunda. Además tenemos músculos que van de la pelvis al trocánter, se llaman los músculos pelvitrocantéreos, no el músculo piramidal, el gemelo superior, el gemelo inferior, el obturador externo y el cuadrado, ¿no? Esos son los músculos pelvitrocantéreos. De estos músculos, ¿qué cosa vamos a recordar, ¿no? ¿Cuál es el músculo de repente que más relevancia tiene? Anatómicamente, más relevancia tiene este músculo que está acá con la letra J. Se llama el músculo piramidal. ¿Ok? El músculo piramidal es parte de los músculos pelvitrocantéreos y tiene su importancia. ¿Por qué? Porque debajo del músculo piramidal va a emerger un nervio grueso, grande, el más grande de todo el organismo. ¿Cómo se llama este nervio? El nervio ciático, ¿no es cierto? El nervio ciático sale por debajo del músculo piramidal, ¿no? Va a salir de la pelvis hacia la región glútea y se va a dirigir hacia el miembro inferior, ¿ok? Este nervio pasa o sale entonces de la pelvis y emerge a la región glútea por debajo de este músculo, ¿no? Que es el músculo piramidal. Al igual que en el miembro superior y en el hombro, ¿no? Los músculos de esta zona no van a formar un manguito rotador, pero van a tener más o menos esa misma disposición, pero están muy lejos de tener los movimientos y las funciones que tienen los músculos del manguito rotador, ¿ok? Son músculos que hacen la rotación externa o interna, pero en realidad tienen una función motora no muy marcada, ¿ok? Anatómicamente, el músculo piramidal es el más importante de esta zona. Muy bien, ¿no? Este es una vista un poco más profunda de esos músculos, ¿ok? Vamos a tener acá este glúteo mayor, tenemos el glúteo mediano y después el glúteo menor. Debajo de estos tenemos el músculo piramidal, ¿no? Que es este. Y debajo está emergiendo el nervio ciático mayor, ¿no es cierto? El nervio más grande. ¿Qué otro músculo pelvitrocantéreo hay? Tenemos el músculo gemelo o gémino superior, tenemos el obturador interno, el obturador externo que está hacia la parte posterior, tenemos el músculo gémino o gemelo inferior, perdón, y finalmente tenemos el músculo cuadrado. ¿Okay? Les podrían preguntar por ahí los músculos pelvitrocantéreos, ¿cuáles son? El músculo piramidal, acuérdense, el más importante. ¿Ok? El músculo gemelo superior. Si hay un gemelo superior, debe haber un gemelo inferior, ¿verdad? Tenemos el obturador interno. Si hay un obturador interno, debe existir un obturador externo también. ¿Ok? Y finalmente el músculo cuadrado o el músculo femoral para algunos. ¿Okay? Esos son los músculos pelvitrocantéreos. ¿Por qué? Porque van de la pelvis hacia el trocánter. De estos, como les vuelvo a repetir, el más importante es el músculo piramidal, ¿okay? Anatómicamente. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta dice, el nervio ciático mayor emerge de la pelvis a la región glútea por debajo del músculo. ¿Qué músculo era?
Glúteo mayor, obturador interno, cuadrado, piramidal o glúteo menor. El piramidal, ¿verdad? El piramidal. El piramidal. ¿Qué otra cosa deben recordar en, en la estructura o en la anatomía de esta zona, ¿no? La región glútea se puede dividir en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? El cuadrante superior y externo es el cuadrante netamente muscular. Ahí solo van a encontrar músculos y es la zona donde se ponen los inyectables intramusculares. Si ustedes colocaran o hicieran un procedimiento en el cuadrante inferior y externo, probablemente van a lesionar la articulación coxofemoral. ¿Ok? Si colocan un inyectable en el cuadrante inferior e interno, van a lesionar el ciático. Y si colocan un inyectable en la zona superior e interna, van a lesionar la articulación sacroiliaca. Por esa razón, los inyectables se colocan solamente en la parte o el cuadrante superior y externo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura así importante hay en el miembro inferior? En el miembro inferior, otra estructura importante, yendo de la parte posterior, después vamos a ver la parte anterior, está detrás de la rodilla, hay una fosa, ¿no? Esa fosa se llama la fosa poplitea o el rombo popliteo. ¿Por qué es importante el rombo popliteo? El rombo popliteo es importante porque es una estructura, una zona donde van a estar los vasos y los nervios que se dirigen del muslo hacia la pierna solamente divididos o protegidos por piel, ¿no? Y fascias, nada más. El rombo popliteo es un rombo que va a estar detrás de la rodilla, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque en esta zona vamos a encontrar el paquete vasculonervioso que se va a dirigir a la pierna. Tenemos la vena poplitea, ¿ok? La vena poplitea que está subiendo de la pierna pasa por el rombo popliteo y se dirige hacia el muslo para transformarse en la vena femoral. Tenemos la arteria femoral que discurrió por el muslo y llega al rombo popliteo y cambia de nombre y se vuelve en arteria poplitea. Esta arteria poplitea va a descender y se va a dividir ya a la salida del rombo popliteo en el tronco tibio peroneo. ¿Ok? Se va a transformar o se va a dividir en dos ramitas. Y tenemos los dos nervios que son las ramas terminales del nervio ciático, ¿no? El ciático por el nervio que lo origina, popliteo por la zona donde está, externo, que es este, que está hacia la parte externa, y el ciático popliteo interno, que es el que va a seguir el eje de los vasos. Este rombo va a estar formado de la siguiente manera. Hacia abajo tenemos los músculos gemelos de la pierna, ¿ok? O de la pantorrilla, o los gastrocnemios se llaman, ¿no? Uno hacia la parte interna y otro hacia la parte externa. En la parte superior vamos a tener un músculo que es el músculo bíceps femoral, ¿ok? El músculo bíceps femoral va a cerrar la parte superior y externa. Y la parte superior e interna va a estar dado por un músculo que es el semimembranoso, adosado a otro músculo que está más hacia la parte interna, que es el semitendinoso, pero principalmente es este músculo, ¿no? El músculo semimembranoso, ¿ok? Porque parece una membrana. Entonces, este rombo es importante que conozcan. ¿Qué cosa? Sus límites, su contenido y algunos detalles que deben conocer. Un detalle que deben conocer es que en el rombo popliteo va a haber una vena que se llama la vena safena externa. La vena safena externa es una vena superficial que va a dirigirse por la parte posterior de la pantorrilla y va a desembocar en la vena poplitea a nivel de este rombo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa deben recordar? Que
el nervio ciático normalmente se divide en el muslo, pero algunas veces se puede dividir en una división baja en el rombo popliteo, dividiéndose después en sus dos ramas, ¿no es cierto? Ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta entonces, la 18 dice, de las siguientes estructuras, dice, ¿cuál no es elemento del rombo popliteo? Ok, el nervio femoral, el nervio ciático, la arteria y la vena poplitea, nervio ciático popliteo externo e interno, o la vena safena externa. Ok, ¿cuál no es elemento del rombo popliteo? Dice. A ver, veamos, la vena safena externa, ¿era o no? Sí, ¿no es cierto? Desemboca en el rombo popliteo, en la vena poplitea, o sea, la vena safena asciende y llega a la vena poplitea justo donde está el rombo popliteo, ¿no? En el ángulo inferior. Muy bien. Los nervios ciático popliteo externo e interno, ¿son parte o no de las estructuras del rombo popliteo? También, ¿verdad? El nervio ciático se divide en dos ramas. Ciático popliteo externo, que se va a dirigir hacia afuera, y después de pasar, digamos, abrazando a lo que es la cabeza del peroné, se dirige hacia la cara anterior de la pierna. Y el nervio ciático popliteo interno sigue el eje de lo que es los vasos femorales, popliteos y finalmente los troncos tibios peroneos. La arteria y la vena poplitea, obvio, ¿no es cierto? La arteria y la vena poplitea. El nervio ciático, siempre y cuando tenga una división muy inferior, el nervio ciático en sus dos ramas, podemos encontrarlo en el en el rombo popliteo. Normalmente se divide en la región del muslo, en la región posterior. El nervio femoral no, ¿ok? El nervio femoral es el nervio crural, también llamado, está en la cara anterior. Es el homólogo del nervio ciático. Si el nervio ciático está en la cara posterior, el nervio más grueso que está en la cara anterior es el nervio femoral o el nervio crural, lo que lo vamos a ver ahorita, más adelante. ¿Ok? Entonces, la 18, la respuesta es la A, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es el plexo lumbosacro. A diferencia del plexo braquial, ¿no?, que es un enmarañado muy complejo de nervios, de raíces, el plexo lumbosacro es mucho más sencillo, ¿no? El plexo lumbosacro es más sencillo en su descripción y por ende, por estar protegido, digamos, en la región lumbar, tiene menos, es menos propenso a lesiones, ¿no? En cambio, por ejemplo, el plexo braquial, cuando el cirujano opera, por ejemplo, cáncer de mama, hace un vaciamiento ganglionar en la axila, puede lesionar ramas del plexo braquial, ramas de la arteria axilar. En cambio, en lo que es el plexo lumbosacro está oculto entre los músculos psoas ilíaco o el psoas, el cuadrado de los lomos ahí en la parte posterior, en la región lumbar. Entonces no es un plexo que esté, digamos, a la vista, no es un plexo que pueda lesionarse. Básicamente las lesiones en las raíces de los nervios se dan por las hernias discales a este nivel, ¿no? Cuando hay una compresión por una hernia del núcleo pulposo y produce alguna irritación de alguna de estas raíces nerviosas. Entonces, ¿qué van a recordar del plexo lumbosacro, ¿no? El plexo lumbosacro arranca en lo que es la primera vértebra lumbar, ¿no? Las raíces anteriores, de L1, L2, L3 hasta S2, S3, ¿ok? Que van a formar todo un plexo, una maraña. Este plexo lumbosacro tiene, igual que el plexo braquial, ramas colaterales y ramas terminales. Lo que deben recordar son las ramas terminales. De lejos, la rama terminal más importante de este plexo lumbosacro es el nervio ciático, que es este, ¿no? Este nervio ciático, que es el más grueso, el más largo de todo el organismo, van a ser de las raíces L4, L5, S1, S2, hay veces puede recibir incluso de S3, ¿ok?
y va a emerger o va a dirigirse hacia atrás y va a salir de la fosa pélvica por debajo del músculo piramidal, como hemos mencionado. ¿Qué otra rama terminal es importante? El nervio femoral, que es este, ¿no? El nervio femoral o nervio crural, que es su otro nombre, va a recibir ramas de L2, L3 y L4, de esas tres raíces, y se va a dirigir externamente al músculo psoas y va a salir por debajo de lo que es el ligamento inguinal, ¿ok? Junto con la arteria y el nervio femoral, perdón, con la vena y la arteria femoral, ¿no? El nervio femoral. Y van a encontrarse en una estructura que vamos a ver más adelante, que es el triángulo de Scarpa o el triángulo femoral, ¿ok? Entonces, en orden de importancia está el nervio ciático, el nervio femoral. Después tenemos algunos otros nervios, ¿ok? Tenemos el nervio abdomino genital mayor y el abdomino genital menor, que están acá arriba, ¿no? Estos nervios abdominogenitales van a dirigirse y van a inervar los músculos anchos del abdomen, o sea, el oblicuo mayor, el menor y el transverso, y además van a dar la inervación sensitiva a la zona inguinal y a la región genital. También vamos a tener otro nervio que es el génito femoral. Es un nervio que va a dar inervación muscular acá en los músculos lumbares y va a dirigirse a la región genitoinguinal, perdón, genitoinguinal, y va a dar inervación sensitiva también a esa zona. Y tenemos otro nervio que es el el nervio obturatriz. El nervio obturatriz tiene la característica de pasar por el agujero obturatriz, obturador que está acá, ¿ok? Y va a ser principalmente aductor. Del plexo lumbosacro, entonces tienen que recordar tres nervios importantes. El nervio femoral o el nervio crural, que está en la parte anterior y principalmente es extensor. El nervio ciático, que está en la parte posterior y es principalmente flexor, y el nervio obturador, que principalmente es aductor, ¿ok? Aproxima el muslo a la línea media. Esos tres nervios son los principales nervios motores del miembro inferior, ¿ok? Bien. Esta es una analogía que se les presenta de lo que es la inervación sensitiva del miembro inferior, ¿no? Análogo a lo que es el miembro, lo que habíamos visto en el miembro superior. Esta analogía no tiene mucha utilidad clínica, ¿ok? A diferencia del miembro superior en la mano, por ejemplo. En el pie no es muy usado, ¿no? En los exámenes neurológicos, por ejemplo, se usan en el miembro inferior especialmente, se usan los dermatomas, ¿no? Eso lo van a ver en neurología. Pero les muestro para que vean la analogía, ¿no? Es bastante similar a lo que es la inervación sensitiva del miembro superior. Muy bien. Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. La 19 dice: el nervio ciático mayor pertenece al plexo lumbosacro y procede de las raíces L2, L3, la B dice L3, L4, L5, S1, L4, L5, S1, L5, S1, S2, L4, L5, S1 y S2. Ok, el nervio ciático va a recibir raíces de L4, L5, S1, S2 e inclusive S3, ¿ya? La raíz sacra 3. Entonces no se olviden de esto. L4, L5, S1, S2 e inclusive S3 van a formar el nervio ciático. Okay. ¿Pueden preguntar en un examen de residentado? Sí, pues ya han preguntado sobre este nervio. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a hablar de la rodilla ahora. La rodilla es una articulación importante que conozcan porque tiene algunas características singulares. Es la articulación más grande, la articulación sinovial más grande. Es la que posee la membrana sinovial más grande.
la que posee los ligamentos internos más grandes. ¿Ok? Es una articulación especial, ¿por qué? Porque además de que va a tener ligamentos externos, como cualquier otra articulación que van a unir fémur a tibia, a peroné, va a tener ligamentos internos que van a estar dentro de la cápsula articular, dentro de la misma sinovial, ¿no? Que también pueden producir patología. Además de eso, va a tener cartílagos internos, ¿no? Que van, digamos, a acomodar las superficies del fémur versus la superficie de la tibia, ¿no? A esos cartílagos se les conocen como los meniscos, que también pueden producir patologías. Entonces, ¿cómo es la articulación de la rodilla? ¿Qué deben recordar? La articulación de la rodilla va a ser la articulación que se va a dar entre el fémur, que tiene una superficie convexa, y la tibia, que tiene una superficie más o menos plana. Al ser esta superficie convexa y esta superficie plana de la tibia, tiene que haber, al igual que el rodete glenoideo, unos cartílagos que acomoden o que mejoren las superficies articulares de estas dos estructuras. Estos cartílagos son dos, que son los meniscos, que vamos a ver más adelante. Hay un menisco interno y un menisco externo, que son cartílagos semilunares, ¿ok? A manera de semiluna, que van a hacer un poquito más cóncava la superficie de la tibia. ¿Qué más? Dentro de la misma articulación vamos a encontrar unos ligamentos que van a ir de las espinas tibiales a los cóndilos femorales. Hay uno anterior y uno posterior. Y dentro de la articulación parecen cruzarse, parecen que estuvieran enrollados. Por eso se les llama los ligamentos cruzados. ¿Ok? Entonces, esos son elementos intracapsulares de la articulación de la rodilla. Los meniscos, los ligamentos cruzados. Además existen los ligamentos laterales externos y ligamentos laterales internos. Tenemos el ligamento anterior reforzado por el tendón rotuliano, que es una prolongación de los músculos que vienen del muslo, y tenemos hacia atrás, en la fosa o el hueco popliteo, los ligamentos popliteos. ¿Ok? Hay dos, un arqueado y uno oblicuo. De todos estos ligamentos, los que deben recordar ustedes son los meniscos y los ligamentos cruzados, que de lejos son los que tienen más patología y tienen más o producen más enfermedades. ¿Ok? ¿Qué más deben recordar? Que es la articulación más grande, tiene la sinovial más grande. Por ahí, si les preguntan alguna característica de la articulación, de cualquier característica, y ustedes no tienen idea, y ven la rodilla, probablemente sea la rodilla, porque es la que tiene más características dentro de su formación y de su estructura. ¿Ok? Como les decía, la superficie plana de la tibia, los platillos tibiales, van a estar más o menos amoldando o van a tratar de amoldarse a la superficie convexa del fémur, de los cóndilos, mediante unos cartílagos, ¿no? Los cartílagos semilunares. Tenemos un cartílago semilunar interno y un cartílago semilunar externo, ¿no? O meniscos. De estos, si ustedes se fijan, la diapositiva, el cartílago semilunar interno es más abierto, es más delgado, por ende es el que más fácilmente se lesiona. ¿Ok? El cartílago semilunar interno. Y también tenemos los ligamentos cruzados, ¿no? Que son los elementos más grandes, digamos, que tiene la articulación de la rodilla dentro de la cápsula articular. Además, hay otros ligamentos pequeños que van a unir los meniscos, los ligamentos transversos intermeniscales anterior. Hay otro ligamento intermeniscal posterior también. ¿Ok? Muy bien.